Agradecemos que tu ingreso a la sala sea con cámara y micrófono desactivados. Si quieres realizar alguna pregunta a los conferencistas, la puedes hacer por medio del chat y nosotros se la haremos llegar. Al final del evento te estaremos invitando a que prendas tu cámara para tomar una foto grupal. Para registrar tu asistencia, dejarnos tus comentarios u obtener tu constancia de participación, dentro del chat te estaremos proporcionando el link del formulario de registro. De antemano agradecemos el respeto y orden que se lleve a cabo en esta sala. Gracias. Estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, les da la más cordial bienvenida a este Congreso Anual PAOT 2020, Ordenamiento Territorial y Administración Sustentable. En este Congreso queremos dar seguimiento a temas de gran importancia como lo son el ordenamiento territorial, residuos de obra, derecho ambiental, educación ambiental y corresponsabilidad empresarial. Con esto, buscamos iniciar un proceso de diálogo e intercambio de experiencias entre el Estado y sus municipios, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo ecológico, social y económico en Guanajuato, además de establecer las estrategias para la implementación del índice de impunidad e índice de protección ambiental y ordenamiento territorial. Damos la bienvenida y saludamos a las autoridades que nos acompañan y para dar inicio al evento del día de hoy, escuchemos las palabras de la licenciada Claudia Ceballos Ledesma, directora de Participación y Corresponsabilidad Social. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este Congreso Anual de Ordenamiento Territorial y Administración Sustentable. Aprovecho para extender los saludos de la Procuradora Ambiental, la licenciada Karina Padilla. Gracias, Lore, por acompañarnos en este Congreso, por compartir con nosotros un tema tan importante como es el derecho ambiental. La regulación, definitivamente, del medio ambiente es una construcción que se ha venido gestando a lo largo de las últimas décadas, ante el reconocimiento inefable que el medio ambiente es el único que puede detonar el presente y la viabilidad del futuro como humanidad. Lore, muchas gracias, de verdad un abrazo muy grande hasta Bolivia, y Henry también muchas gracias, ahora sí que por todo tu apoyo. Muchas gracias, entonces pues vamos a iniciar. Te escuchamos, Lore. Gracias, licenciada Claudia Ceballos, por su mensaje. Nuestra siguiente ponente nos hablará de los principales conceptos del derecho ambiental internacional y de México. Nos describirá las fuentes de derecho internacional ambiental, así como los principales acuerdos, convenios o tratados en medio ambiente a nivel internacional multilateral. Lorena Terrazas, boliviana e internacionalista de profesión, docente de pregrado y posgrado, investigadora social y facilitadora de procesos de diálogo, colaborativos y transformación de conflictos, experiencia de trabajo en organismos internacionales y gestión pública, experiencia de 10 años de trabajo con comunidades indígenas a nivel local, nacional e internacional, en biomas amazónicos y el Gran Chaco americano. Experiencia de trabajo en medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, nueva cultura del agua, género y prevención de la violencia en razón de género. Actualmente trabajando la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible 2030. Cambio climático con el enfoque de derechos humanos e innovación digital y creativa. Con ustedes, Lorena Terrazas desde Bolivia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada la tarde de hoy de poder acompañarlo. Un gran saludo, ¿no?, para todas nuestras autoridades en esta alianza tan importante que estamos llevando a cabo, ¿no?, colaborativa con la Procuraduría, esperando de que sea muy fructífero para todos nuestros participantes el día de hoy esta ponencia que les quiero dar respecto al derecho ambiental, y no sin antes nuevamente decir de que estamos en una época de muchos cambios, ¿no? Y toda la crisis social, económica, sanitaria y sobre todo ambiental que vivimos
tenemos que afrontarla de esa manera, ¿no? De forma integral, de forma holística, y por eso es tan importante este tipo de eventos que nos puedan abrir la mente, que nos puedan llamar a la reflexión y a la conciencia colectiva e individual. Muchísimas gracias. Entonces, tal vez podemos dar ya inicio a la ponencia. Bueno, el día de hoy yo les quiero compartir algunas miradas respecto tanto al concepto del derecho internacional ambiental, cómo se ha desarrollado el mismo, y sobre todo me voy a centrar en dos acuerdos que me parecen muy importantes tanto a nivel global como a nivel de nuestra región de América Latina. Uno será el Acuerdo de París, en el cual tuve el honor de participar como observadora de sociedad civil, y el Acuerdo de Escazú, que me parece que es un acuerdo muy representativo para nuestra región, y en el cual también tuve la oportunidad de aportar desde la sociedad civil, y seguimos con esa lucha justamente del Acuerdo de Escazú. La siguiente, por favor. Dando inicio entonces a esta tarde para compartirles estos conceptos, quiero señalar que el derecho ambiental es entendido, ¿no?, como el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades y comportamientos humanos que pueden dañar directa o indirectamente el medio ambiente. En ese aspecto entendemos de que, como bien señalaba Claudia, ¿no?, hablamos de las legislaciones, la regulación y los controles que se van a generar a partir uno del marco internacional legislativo, pero luego también se van a internalizar en nuestros estados a partir de normativas propias, ¿no? Por ello es que es importante entender estas fuentes del derecho que se van generando en espacios internacionales, pero que luego tienen que asentar en nuestra legislación nacional, estatal, departamental y etcétera, ¿no? La próxima, por favor. En ese entendido, el derecho ambiental se reafirma, ¿no?, como un sistema normativo cuyos fines son la preservación del medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. De esta manera, mantener un entorno y condiciones adecuadas para ofrecer calidad de vida a las personas. Es importante porque esta mirada del derecho ambiental es relativamente nueva, y sobre todo en nuestra región, en la cual nuestras legislaciones se van acomodando, ¿no?, a las tendencias internacionales, pero nace también de una legítima posición desde la sociedad civil, los analistas científicos y otros movimientos que han empujado a tomar parte y cabida desde el ámbito regulatorio, sobre todo jurídico, ¿no? La próxima, por favor. En ese sentido, hablar un poco del origen del derecho ambiental, nos remitimos y nos situamos a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero en realidad a partir del siglo XXI es donde recién cobra cierta consecuencia, protagonismo, y se da un avance, como bien señalaba, porque son, en todo caso, la comunidad científica es la primera en advertir esta contaminación atmosférica evidente que estamos viviendo, el tema ya de la situación de la capa de ozono. Lo que se transformó hoy en el cambio climático y en la crisis climática fueron los científicos que a partir de diversas conferencias empiezan a hablar del tema. Y es así que en segundo plano, nuestros tomadores de decisión recién comienzan a concientizar esta necesidad, y por eso también se da una creciente sensibilización con respecto a estos problemas ambientales, ¿no? Pero es así que se da ya el origen y la evolución del mismo. La próxima, por favor. En ese aspecto también, en estos últimos 30 años, por así señalarlo, hemos visto un desarrollo increíble, acelerado, de mucha normativa, ¿no? Y estamos hablando de aproximadamente más de 200 acuerdos ambientales de forma multilateral, bilateral, etcétera, porque hay diferentes espacios de discusión, desde las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y otros espacios donde se debaten o donde se acuerdan también ciertos tratados, acuerdos vinculantes, no vinculantes, entre partes, ¿no? Entonces, es importante mencionar, la verdad es que son demasiados, pero voy a mencionar solo algunos como un antecedente inmediato, para luego situarme en estas dos experiencias que les había mencionado, porque creo que en este momento son las más relevantes, ¿no?, tanto a nivel global como a nivel regional. La próxima, por favor. Solo por hacer mención, cuando se inicia este recorrido del derecho ambiental internacional, se van generando condiciones específicas y
se va acordando entre los países, por ejemplo, convenciones tan puntuales como la protección de la naturaleza en el año 40 y la vida silvestre. A partir del 46 se habla de la Convención de Regulación de Caza de Ballenas, por ejemplo. Se habla también de la Convención Interamericana, ya en la región americana que nos compete en el 1949 y el Convenio Internacional para la Protección de las Aves, por ejemplo, en el 1950. Son solamente algunos de los antecedentes de este marco internacional que se va a desarrollar y va justamente a darnos ese pie para continuar y va a examinar temáticas puntuales, ¿no? Porque se van a ir definiendo según la necesidad y según los consensos y acuerdos entre países. La próxima, por favor. Así también en este hito histórico, en este recorrido que estamos haciendo, es muy, muy relevante mencionar que a partir del año 72, con la conferencia en Estocolmo, marca un hito histórico. Esto es muy relevante porque antes mencioné desde los años 40 ya habían ciertos acuerdos en medio ambiente, pero el año 72, cuando se da esta conferencia internacional en Estocolmo, prácticamente se llama la atención, como decía, por un lado ya los científicos habían detectado estos cambios, pero en este momento las Naciones Unidas cobra fuerza en este llamado por el medio ambiente, en este llamado por el derecho ambiental. Por eso es que es importante la declaración que se genera en Estocolmo, y es así que nace el Programa Mundial de Medio Ambiente, conocido como el PNUMA o UNEP por sus siglas en inglés, y que prácticamente nos da el piso institucional en el marco de las Naciones Unidas a nivel global, y es así de que justamente al año tenemos nosotros, en este caso solo por comentar, por compartir esta información, el Programa de Naciones Unidas lleva a cabo la Asamblea de Medio Ambiente a nivel global en su sede en Kenia, en Nairobi, y estamos aproximándonos a los 50 años de este recordatorio, de este hito fundacional para el medio ambiente, y en este marco hablar de la gobernanza ambiental es muy importante, ligada al derecho ambiental y a los mecanismos de protección jurídicos que se han generado, ¿no? Entonces, por eso es que el año 72 se convierte principalmente en este hito de arranque mucho más consistente en este ámbito. La próxima, por favor. Así también podemos señalar, y es muy importante que empecemos a dialogar sobre los principios que en este marco de las declaraciones globales se han ido obteniendo. Hay principios específicos para el derecho ambiental, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales, el enfoque o la mirada del desarrollo sostenible, considerar al medio ambiente como un patrimonio común de la humanidad. La próxima, por favor. Así también considerar que tenemos, y esto es muy importante, se discute mucho en el ámbito internacional el tema de la responsabilidad común. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas, nos basamos en este principio internacional del derecho internacional ambiental, donde todos, absolutamente todos los países somos contaminantes y contribuimos a esta contaminación, pero evidentemente según el grado de desarrollo, vemos que hay países que son mucho más contaminantes. Por ende, su compromiso y sus reparaciones, sus remediaciones deberían ser en esa medida. Es por eso que a nivel internacional es muy importante recordar estos principios que hacen y regulan el derecho ambiental, ya que hay una mirada de que como el derecho ambiental está enmarcado en el derecho internacional público y también tiene ese desprendimiento desde el derecho llamado blando, porque muchos de los países se suscriben a los tratados, ¿no? Por voluntad, obviamente, por voluntad propia, por voluntad política, pero sabemos que hay muchos países, como esto no es sancionatorio a nivel internacional, si bien es vinculante, pero en el marco de la soberanía nosotros tenemos que aclarar de que no existe, y eso lo discutimos muchas veces en espacios, ¿no? De universidades, académicos, no existe un poder coercitivo global que nos pueda sancionar. Entonces, en ese marco también estamos muy a disposición de la voluntad de cumplimiento y la voluntad política de los estados. Por ejemplo, también ligado a esto el principio de quien contamina paga, porque justamente en el marco de esa responsabilidad deberíamos saber de que si un estado afecta
o incumple alguna normativa, debería resarcir ese daño, ¿no? Y por otro lado, la obligación de no provocar daños ambientales y la equidad intergeneracional e intergeneracional entre justamente entre estas generaciones e integrar también, porque aquí vemos muy importante ligado a esto el enfoque de educación ambiental, ¿no? Que justamente tenemos también una intervención ligada a eso y me parece muy importante que las nuevas generaciones consideren la importancia del medio ambiente. Ahí los estados tienen un rol principal de brindar condiciones de medio ambiente sano, pero también los niños, las niñas, los jóvenes tienen que estar involucrados en este recambio generacional y poder ser parte de una nueva generación, tener nuevos paradigmas de cuidado ambiental y cuidado global, ¿no? Porque esta es nuestra casa común. La próxima, por favor. En ese aspecto también otro de los principios, se habla del principio de precaución, porque no podemos esperar solo remediar, sino tenemos que prevenir. En ese aspecto es muy importante para la legislación ambiental hablar de un principio de precaución, ligado a esto al principio de prevención, la responsabilidad del Estado ante todo. Si bien hay responsabilidad muchas veces de privado, el Estado puede sancionar, pero entonces ahí nos cuestionamos quién sanciona a los estados, y es esa la gran disyuntiva en la cual a veces se debaten y justamente se buscan mecanismos de autorregulación, ¿no? En ese aspecto también la obligación de no provocar daños ambientales, y hay un marco de un principio 10 que justamente nace a partir del Río 92, perdón, que es el acceso a la información ambiental, la participación y la justicia ambiental, que lo vamos a ver detalladamente en lo que significa el Acuerdo de Escazú para todos y todas los miembros de la región latinoamericana principalmente. Y el consentimiento previo informado, que esto está muy vinculado a lo que significan nuestras comunidades originarias indígenas, porque muchos de los proyectos que se impulsan y que a veces, muchas veces dañan y causan un perjuicio ambiental, también cruzan o señalan el mismo territorio de una comunidad indígena, y por tanto se debe acceder a un consentimiento, a una consulta previa, y normalmente se divide en dos, ¿no? Hay consultas que son públicas para todos los afectados directa e indirectamente, y también hay consultas previas con participación de pueblos indígenas cuando así se requiera, ¿no? Entonces, estos son los principios que hacen a este marco de derecho internacional ambiental, el cual o los cuales deberán estar presentes en nuestras legislaciones, ¿no? La próxima, por favor. En ese sentido, como les decía, hay muchísima legislación ambiental que ya se ha estado desarrollando, pero considero que un punto de inflexión para todos y todas los que trabajamos en este ámbito, tanto ambiental y jurídico, es la consecución y el acuerdo más grande por el clima, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, para que ustedes lo tengan en cuenta, se empieza a trabajar desde el año 2011, cuando se forma un comité de trabajo, y en la COP17 en Durban, Sudáfrica, se constituye este comité, y durante 5 años este comité empieza a hacer consultas, empieza a liderar lo que se llamó el borrador cero, ¿no? O el borrador en realidad del documento. Este borrador se socializa, cada COP o cada convención cada año va revisando hasta que se llega a París con un pre-borrador casi definitivo, pero por dialogar algunos aspectos. Y yo les comento y les comparto ahí un poco la experiencia. Me tocó también estar desde la COP que inició el Acuerdo de París, el diálogo por el Acuerdo de París, hasta la aprobación del mismo. Fueron días y semanas y años donde recibíamos comentarios, escuchábamos, como sociedad civil nos organizamos, tratamos de dialogar también con los negociadores a nivel internacional, y al final hubo una gran disputa, ¿no? Porque muchos países hablaban de mantener, y el objetivo del Acuerdo de París es mantener nuestra temperatura por debajo de los 2 centígrados. Y entonces la posición de Latinoamérica, por así decirlo, casi consensuada, era hablar del 1.5. Y ahí nosotros justamente como sociedad civil, como grupos de jóvenes, como grupos de mujeres, tuvimos mucha participación tratando de exigir a los estados que sean más ambiciosos en el buen sentido, ¿no? Cuando hablamos de ambición climática, hablamos de aumentar las medidas y la ambición. Y en ese marco el Acuerdo de París ha sido y sigue siendo el acuerdo más grande después del Protocolo de Kioto.
con buenos ojos vimos que Estados Unidos se sumó al Acuerdo de París. Estaba aquella época, me acuerdo, el presidente Obama justamente antes de dejar su mandato, y él ratifica el acuerdo, no se suma al acuerdo, pero lamentablemente luego se sale. Ahora entendemos que con la nueva gestión que va a iniciar, se van a volver a sumar al acuerdo. El acuerdo exige varias cosas, ¿no? Si bien el objetivo principal es mantener los 2 grados y esforzarse, dice, proseguir los esfuerzos para limitar al 1.5, este acuerdo nos da varias miradas. La próxima, por favor. Uno de ellos es el reporte nacional que deben hacer los estados. Es decir, los estados deben empezar a constituir estos informes que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDCs o NDCs en español. Ustedes pueden buscar toda esta información para conocer qué reporta, por ejemplo, México, qué ha reportado Bolivia, qué reporta Colombia. Estos NDCs son una especie de informe que cada 5 años se debería revisar con las áreas prioritarias. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se habla de bosque, agua y transición energética, por ejemplo. Son algunos de los ejes donde Bolivia ha estado trabajando. Entonces, es importante porque cada país puede revisar por dónde van sus acuerdos, por dónde van sus avances, sus proyectos, cómo reporta la reducción de los gases de efecto invernadero y también cómo aumenta sus contribuciones, es decir, sus esfuerzos a nivel nacional. Y esto se va todo a la Convención de Naciones Unidas frente al cambio climático y se presentan, ¿no? Obviamente es importante señalar en este aspecto que muchas personas de la sociedad civil no conocen estos procedimientos, pero es bueno empaparse porque así podemos contribuir y saber qué es lo que está pasando en el tema de cambio climático. El Acuerdo de París es público, ustedes lo pueden descargar, ponen simplemente Acuerdo de París, les va a salir ahí las traducciones, les va a salir el documento oficial. Pueden ver también que se ha aumentado la ambición y se ha equiparado el tema del financiamiento antes se tenía mucho financiamiento para mitigación y dejábamos acciones de adaptación. Ahora también se está impulsando acciones de adaptación y hay muchas otras claves para entender este acuerdo. Uno de ellos también más relevante es la transición energética, que no es una transición voluntaria, en realidad es una transición casi obligatoria. Sabemos que los combustibles fósiles están llegando a un fin de un periodo y por tanto como estados responsables, como sociedad civil y como todos los actores dentro de una sociedad y de un estado, tenemos que entender que esta transición se tiene que dar. Y qué más y qué mejor en condiciones de una transición limpia, una transición de energías alternativas que les llamamos, ¿no? Desde eólicas, biomasa, solar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el Acuerdo de París dejó en claro que justamente este 2020 tenía que entrar en vigor y tenía que iniciar ya la aceleración o el impulso a la transición energética. Sabemos que esto conlleva financiamiento climático, que conlleva esfuerzo de los estados, pero es importante que nosotros como ciudadanos, como sociedad, sepamos por dónde está yendo este tema desde el marco legislativo y también desde la acción climática, ¿no? Que me parece muy puntual que ustedes lo puedan revisar y les va a dar otra mirada de lo que está pasando a nivel internacional en cambio climático. Esto es lo más relevante que hay en este aspecto. La próxima, por favor. Y yéndonos un poco a la mirada regional, ¿qué ha pasado últimamente? El Acuerdo de Escazú es el acuerdo más progresista o progresivo en la defensa de los derechos ambientales y derechos humanos. Es un acuerdo que establece estándares mínimos en el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Y obviamente ligado a esto la gestión de los recursos naturales y también entender que los derechos humanos son un derecho fundamental ligado al medio ambiente, a la protección de la vida, a la integridad y a la salud. ¿Por qué tanto revuelo cuando se inicia la discusión del acuerdo de Escazú, ¿no? Justamente Costa Rica alberga en Escazú la discusión de este primer acuerdo regional con estos 3 elementos, no se olvide, participación, acceso a la información y justicia ambiental. ¿Por qué? Porque en nuestros países vemos que nos falta transparencia, medios, monitoreo, nos falta conocimiento, porque para que la ciudadanía esté informada y tenga un conocimiento, tenemos que tener sistemas de monitoreo ambiental, de información, de acceso a planes, proyectos,
a estudios de impacto ambiental, siendo que si hay proyectos que nos van a afectar como ciudadanos, tenemos que conocer cuál es su impacto ambiental que se proyectan estos estudios específicos. A raíz de todo aquello y lo que está pasando, lamentablemente, ¿no?, con la criminalización y persecución de ciertos líderes o activistas indígenas, activistas ambientales por los derechos humanos, esto ha llevado también a un poco al cuestionamiento, ¿no?, y a decir, ¿cómo protegemos? Porque si bien podemos dialogar, podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, tenemos que como Estados, por un lado, tener la responsabilidad y como líderes también o como activistas, también tener la capacidad de entender cuáles son estos puntos de equilibrio, ¿no? Ahí preocupa mucho la situación de los derechos humanos en muchos países. Y por eso es que este acuerdo es tan importante que lo conozcamos. Tiene un acápite específico donde menciona específicamente la protección y llama a los estados que lo han ratificado, llama a que los estados generen políticas públicas de protección a los defensores, a los llamados defensoras y defensoras ambientales, ¿no? Por eso es que es tan importante este acuerdo en la región. La próxima, por favor. Y en ese marco, justamente, este acuerdo de Escazú nos trae, como decía, el tema del acceso, generar estaba mirando y dando seguimiento en CEPAL, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, que es CEPAL. CEPAL tiene un observatorio y tiene muchos insumos a la gente que le interese estudiar Escazú, que me parece muy importante. México lo ratificó, Bolivia lo ratificó, y es así que el acuerdo entró en vigor gracias a México, entonces les tenemos que dar las gracias, también ha sido mucho esfuerzo. Ya el acuerdo está en vigor para América Latina y para los países que lo ratificaron. Y es así que esperamos que otros países se vayan sumando. Si ustedes le dan seguimiento en CEPAL, van a encontrar el Observatorio de Escazú, van a encontrar datos, legislaciones, van a encontrar análisis, y es muy importante que estemos también enterados porque este acuerdo nos afecta y nos motiva directamente a los latinoamericanos para empezar a defender estos derechos de acceso, estos derechos sobre todo de protección, derechos a la información y derecho a una justicia ambiental, porque aquí esto es clave, hablar de, por ejemplo, si tenemos o no en los países tribunales o tenemos autoridades o sistemas jurisdiccionales específicos para el medio ambiente. Lo que ocurre, por ejemplo, solo como comentario también, en Bolivia nosotros tenemos una jurisdicción agroambiental, no la tenemos separada como en otros países. Entonces, ahí también vemos la importancia de definir lo territorial versus lo ambiental, ¿no? Y empezar a generar. Recién estas jurisdicciones se están discutiendo, tenemos también una autoridad plurinacional de la madre tierra que está encargada de la política nacional de cambio climático, tenemos así una defensoría de la madre tierra que todavía no está en funcionamiento, pero hay un anteproyecto de ley. Entonces hay muchos indicios, muchos esfuerzos que se están haciendo para realmente darle este quiebre epistemológico que ha sido los derechos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cómo exigimos esos derechos en el marco de este derecho ambiental y en el marco de esta progresividad de los derechos, ¿no? La próxima, por favor. Mencionado esto, hay ciertos desafíos, ¿no? Evidentemente han habido avances, hay avances muy sustanciales, pero sabemos que a partir de justamente estos problemas ambientales también han surgido y han emergido muchas soluciones ambientales desde, como les mencionaba, los movimientos sociales, los movimientos académicos, también jurídicos, que se ha destapado muchísima academia en el marco jurídico para hablar de los derechos ambientales y sobre todo también para generar la protección de estos nuevos sujetos como son las comunidades, la naturaleza, hablar de las generaciones futuras como sujetos de derecho, ¿no? Y ahí es interesante porque nuestra legislación es tan dinámica y es tan cambiante y tenemos que estar también al ritmo de lo que requiere nuestra sociedad. Por eso es que esto se convierte en un primer desafío que hay que considerarlo desde la mirada macro, ¿no? La mirada global, pero luego también desde lo local. La próxima, por favor. Así también hay que reconocer que el surgimiento de nuevas tecnologías
da mayor visibilidad a las redes sociales, el papel de la opinión pública ante la crisis ambiental, la innovación, el riesgo y esta sociedad que está en relación entre la ciencia y el derecho no es la misma, ¿no? Porque vemos esta influencia de las tecnologías en la exigencia, este activismo digital o este activismo, ciberactivismo que se va dando ambiental es muy importante. Años antes no se podía opinar sobre una ley o no se podía debatir públicamente. Ahora estas tecnologías, creo yo y considero como una recomendación, ¿no?, que se le puede hacer a los estados para la consulta pública de leyes, para la consulta de algunas decisiones, prácticamente se podría tomar por estos medios, ¿no? Que sería importante porque así también llegamos a más ciudadanos y ciudadanas, porque la mayoría está en redes sociales, entonces por eso es importante el uso que hacemos de la tecnología para facilitar los mecanismos de participación. La próxima, por favor. Y así para ir un poco dando un marco de un cierre inicial, ¿no? Es importante la transformación de la sociedad en materia medioambiental, ya que se han hecho que existan estas herramientas jurídicas tradicionales, no son suficientes, ¿no? Tenemos que avanzar y es por eso que se hace, como decía, necesario esta adecuación en este contexto actual, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, y esto va como una llamada, ¿no?, a los estudiantes de Derecho. Tradicionalmente estamos hablando del derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, pero ¿y qué ocurre con el derecho al medio ambiente? Que me parece muy importante que en este momento nosotros impulsemos especializaciones, impulsemos mayor formación de nuestros estudiantes para que ellos puedan generar mayor legislación, mayor mecanismos de protección. Sabemos que no basta la ley, no basta el reglamento, sino que hay que generar política pública. Entonces, si no se genera y nos quedamos solo con la legislación, tampoco vamos a poder avanzar. Conectado a esto, me parece importantísimo que existan estos nuevos paradigmas del derecho ambiental para todos y todas, porque es muy importante que los conozcamos, pero sobre todo que los ejercitemos, ¿no? Que tengamos esa ciudadanía activa y esa ciudadanía ambiental consciente de nuestro marco legislativo, pero también de nuestro compromiso cívico y ambiental, ¿no? Por mi parte, si no me equivoco, llego hasta esta parte y encantada de poder escucharlos. Muchísimas gracias. Aquí tengo la primera. Para el caso de México, ¿qué implica el hecho de que no se esté apostando por las energías limpias para el país? Justamente, como mencionaba, ¿no? A mí me gustaría mucho que revisen el Acuerdo de París, que es el principal instrumento para ampararse en las energías limpias, energías renovables. Entiendo que las políticas de Estado a veces no acompañan, ¿no?, todos los acuerdos, pero ahí, y yo llamo mucho a la reflexión, a la sociedad civil, a los organismos académicos, a los organismos especializados, a que traten de impulsar mecanismos propios, porque vamos por niveles. Si bien la transición energética se tiene que dar desde una legislación, un marco nacional, eso no excluye las iniciativas que se puedan dar desde un marco local, desde un marco regional. Es decir, podemos ir de arriba abajo o de abajo arriba. Evidentemente viene el tema de la financiación, viene el tema de las acciones mucho más grandes, pero no podemos decir solamente, bueno, mire, mi estado o mi gobierno en este momento no quiere invertir en energía renovable. Pero ¿y qué pasa con mi gobierno local? ¿Qué pasa con mi gobierno regional o estatal? ¿Qué pasa con la universidad que tiene fondos públicos? ¿Qué pasa con las ONGs? O sea, ¿me entienden? Hay muchos actores en la sociedad y lo que les pasa a ustedes también nos pasa a Eh, nosotros. A veces queremos, ¿no?, avanzar justamente legislativamente, queremos avanzar en otros aspectos, pero considero de que aquí la sociedad civil también tiene que liderar ciertos procesos. Y para que eso ocurra, en el marco legislativo también ustedes pueden impulsar legislaciones propias, ¿no? Esa sería un poco tal vez la reflexión y la experiencia desde lo que está ocurriendo también. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué significa a nivel local el hecho de que el planeta llegue a aumentar 1 o 2 grados centígrados en su temperatura global? Lamentablemente, ¿no? Los científicos han diagnosticado, por así decir, que estamos ya en una crisis, estamos en el límite. ¿Qué significa? Significan que el clima
evidentemente está subiendo en el nivel de la temperatura y esto se va a ver reflejado en los llamados desastres o eventos extremos, es decir, en un lugar donde hacía demasiada calor, ahora van a bajar las temperaturas mucho más como en décadas no se había sentido o tal vez nunca se había sentido. Y esto se explica, por ejemplo, en lo que ocurre en Estados Unidos, en lugares donde nunca nevaba, ahora nieva, en lugares donde no hacía sol, ahora hace sol. Por ejemplo, esto trae nuevos vectores. Yo he podido observar algunos ejemplos donde lugares donde no existían mosquitos o moscas por la sequedad del clima, ahora ese clima está transitando y se está haciendo húmedo. Entonces, todos estos cambios a veces parecen pequeños cambios en el clima, pero se están dando. Lugares donde antes hacía frío absoluto, ahora hay épocas de mucho más temperatura, sol, el clima está transitando y nosotros desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, tendríamos que estar acompañando. Con ellos se están generando nuevas enfermedades, no lo estamos sabiendo abordar. Yo creo que parte de eso es la crisis que la que estamos viviendo, también tiene que ver mucho, está conectada a la crisis ambiental, entonces yo creo que ahí no lo estamos tal vez enfrentando, pero a nivel local vemos la pérdida de biodiversidad y puedo pensar también la desertificación acelerada también de los suelos, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Te comparto un comentario de nuestro auditorio que nos está viendo por diferentes plataformas. En tema de derecho ambiental nos ofrece una manera de hacer conciencia en la Declaración de los Derechos Ambientales, a tratar en que dialoguemos a cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales. Nos están haciendo la tercera pregunta también por Zoom. ¿Qué consecuencia puede haber si no cumplen con el Acuerdo de París? Como explicaba, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta. Como explicaba y dicho así en palabras muy, muy sencillas, muchos estudiantes, muchos amigos me decían, ¿y por qué las Naciones Unidas no tienen un rol de ejecución? ¿Por qué no lo sanciona? Porque lamentablemente las Naciones Unidas no son una policía mundial, ¿no? Entonces los estados, todos los estados se caracterizan por tener soberanía. Entonces en este juego, en esta relación de lo multilateral, de lo que significan los acuerdos, tenemos que entender que estamos en este acuerdo porque tenemos la voluntad de estarlo. Ahí, por ejemplo, si los países no cumplen con los reportes, si los países no cumplen con el Acuerdo de París, los únicos que podemos sancionar somos nosotros. Me dejo entender, o sea, internamente la sociedad, los movimientos de mujeres, los movimientos de ONG y otros movimientos somos los únicos que estamos dentro de ese estado y podemos empezar a mover, a criticar, a decir, a exigir el cumplimiento, ¿no? Pero ojo, para que exijamos ese cumplimiento tenemos que conocer el acuerdo. Entonces yo los vuelvo a invitar, descárguense el Acuerdo de París, descárguense el Acuerdo de Escazú, tratemos de dialogar sobre estos dos mecanismos, sobre estas dos herramientas jurídicas que me parecen esenciales para que ustedes puedan defender sus derechos. Primero, analicemos, veamos el alcance y veamos como sociedad civil nosotros qué podemos exigir. A veces esperamos también, y eso es una autocrítica, esperamos sentados que el Estado accione por sí solo. Por más de que sea responsabilidad estatal, nosotros también podemos dar un empujón, podemos dar un acompañamiento, una ayuda. Eso no nos excluye porque somos ciudadanos y porque podemos participar de esta toma de decisión. Entonces yo me quedaría con estos mensajes más hacia la acción y hacia el camino que nos toca recorrer, ¿no? Gracias. Por cuestiones de tiempo finalizamos la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo a todas y todos su participación. Gracias, Lorena, por la información que nos has presentado y como agradecimiento queremos otorgarte este reconocimiento al cual le doy lectura. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial otorga el presente reconocimiento a Lorena Terrazas Arnés por su conferencia Derecho Ambiental. Firma licenciada maestra Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, diciembre 2020. Saludos hasta allá, hasta Bolivia, Lorena. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos nuestros asistentes queremos dejar un grato recuerdo en este congreso virtual, tomando una foto de todas y todos ustedes que nos están acompañando. Los invito por favor a encender sus cámaras en este momento para tomar una foto grupal y de la misma manera te invito a registrar tu asistencia.
dejándonos todos tus comentarios y si gustas obtener tu constancia de participación, dentro del chat te estaremos proporcionando el link del formulario. Congreso Anual, Ordenamiento y Administración Sustentable. En la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial tenemos la misión de defender y proteger el derecho de toda persona a un ambiente sano para su bienestar y desarrollo. La colaboración con los 46 municipios para promover la inspección y vigilancia con enfoque de gobernanza en materia de protección ambiental y de ordenamiento territorial es uno de los mayores logros de esta administración. Impulsamos instrumentos para la formulación, actualización y adecuación de los programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. A continuación, presentaremos los resultados de la PAOT durante el 2019. Logramos una normativa actualizada y sólida en materia territorial, un modelo de gestión ambiental y de ordenamiento territorial con los municipios. Actualizamos el registro único de fuentes y actividades contaminantes, además de operar el sistema estatal de vigilancia ambiental y territorial con los 46 municipios. Buscamos que más mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños se involucren de manera directa y activa en la defensa y protección del medio ambiente a través de los programas de participación y corresponsabilidad social. Innovamos 3 herramientas para que los sectores productivos en la entidad cumplan de manera voluntaria la normativa ambiental como filosofía de vida y valor de marca para sus productos. Fortalecimos los programas de corresponsabilidad empresarial con el objetivo de centrar la participación del sector productivo a través de los programas de certificación Empresa Limpia, Buenas Prácticas Ambientales y Autorregulación Ambiental. Con los resultados obtenidos por el trabajo de empresas e instituciones participantes en el programa de Buenas Prácticas Ambientales, destacan la generación de áreas verdes y los ahorros de agua, energía eléctrica y residuos. Consolidamos el programa Guanajuato por la Defensa Ambiental con la participación de 1,505 guardias ambientales con 454 recorridos de vigilancia y 145 jornadas de limpieza en las ANPs del Estado. Cabe destacar que en Guanajuato contamos con 23 áreas naturales protegidas de competencia estatal. Eso es la belleza de nuestro estado. Realizamos ferias ambientales, campamentos, rodadas, conferencias y talleres de sensibilización y educación ambiental. Por primera ocasión se realizó la campaña Reciclón PAOT Guanajuato Puerto Interior reuniendo 2,145 equipos, desechos del sector industrial. Realizamos alianzas estratégicas con instituciones educativas a fin de que los alumnos se sumaran como guardias ambientales. Como parte del programa de fortalecimiento a la inspección y vigilancia ambiental y territorial, realizamos 1,070 visitas de inspección y vigilancia de cumplimiento a la normativa ambiental y territorial. Derivado de las acciones implementadas, destaca la generación de 3,361 expedientes, de los cuales 84,7% fueron asuntos de carácter oficioso, 13,9% fueron producto de la atención a denuncias ciudadanas. Fortalecimos el sistema de denuncia ambiental a través de medios digitales como otra alternativa efectiva para acercarnos con todos los municipios del estado. Se llevaron a cabo 755 recorridos atendiendo una superficie afectada de 1,551,280 metros cuadrados aproximadamente. Las acciones y logros en este periodo reflejan el compromiso de las y los guanajuatenses, la responsabilidad y respeto a nuestro planeta, el amor al medio ambiente y la grandeza de nuestro estado. En los últimos años, Guanajuato se ha distinguido por mantener un crecimiento industrial y económico que establece nuevos retos, demandando modelos institucionales de calidad y respuesta inmediata. En la PAOT, trabajamos para ser una institución humana, reconocida y confiable, que contribuya al respeto del Estado de Derecho para garantizar un mejor futuro a la población y convertir a Guanajuato en un referente nacional del desarrollo sustentable. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
David Alberto Díaz Mata, especialista jurídico, Centro Mario Molina, con su conferencia El acceso a la información, la participación y la justicia en las políticas ambientales y urbanas. Te esperamos. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en la realización de este congreso, a las y los servidores públicos, personal de instituciones, CECITES, guardias ambientales y público en general, así como a las personas que nos acompañan también en Facebook. Sin ustedes, este evento no sería posible. Muchas gracias a todos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.